Amigos, qué gusto estar con ustedes de nueva cuenta en una edición de Aprendiendo Derecho. Vamos a hablar de un tema muy interesante, por supuesto, porque hay mucho que aprender del camino. Y por eso hay que invitar a los que sí saben. Por eso el día de hoy, para hablar de cómo se construye un paquete económico, las fechas, requisitos, ante quién lo hace, todo lo que implica desde el punto de vista fiscal y además político, no es tan sencillo. Por eso hemos invitado a nuestro maestro de esta querida Universidad de Ciencias Jurídicas, al maestro Omar Clemente Juárez, para que nos hable del tema. Él es fiscalista, así que se la sabe todas, ¿verdad, mi querido maestro? Maestro, muchas gracias por la invitación y pues acá estamos pues es un gran honor. Apoyar en los temas que están ahorita en la política siendo interesantes. En boga, ¿verdad? Sí, en boga. Sí, muchísimas gracias, mi querido maestro. Oiga, maestro, primero, ¿qué es un paquete económico? Porque en términos generales siempre vemos en las noticias, sobre todo a finales de cada año. Correcto. Se prepara el paquete económico. ¿Eso qué implica? ¿Qué significa? ¿Quién lo hace? ¿Ante quién? ¿Qué debe contener? Excelente, pues de antemano gracias nuevamente por la invitación y espero que esta información ayude a todos a comprender el aspecto político, social, económico que va a impactar para el próximo año 2026 nuestra situación financiera y económica en el país. Bueno, un paquete genera tres aspectos. El primero, planear. El Estado tiene esa gran responsabilidad de conocer de manera previa cómo va a funcionar el próximo año. Entonces, ¿qué hace? Recopila todas las necesidades que ha observado durante el año en la política natural y observa cómo las va a solventar. Por eso es importante señalar que por naturalidad los aspectos financieros crecen. No es el mismo el dinero presupuestado del 2025 al que se pretende para el 2026. Las necesidades subieron. Número dos. Nunca van a bajar. Nunca van a bajar, es correcto. Posiblemente se queden en un aspecto estancado, pero nunca bajan. Eso es cierto. Nunca bajan porque las necesidades son mayores. Mayor población, mayor servicios particularmente. Número dos, de ese paquete que ya tenemos una idea de cuánto nos va a generar, tenemos que conocer ahora en qué lo vamos a invertir. Entonces son dos figuras importantes para este instrumento de desarrollo del Estado. Número uno, la ley de ingresos, es decir, la recaudación de lo que puedo gastar, y número dos, en qué lo voy a gastar, el presupuesto de egresos. Ya que tengo en conjunto estos dos documentos, vamos a llevarlo a la revisión de los legisladores, quienes son los que intermedian entre la voluntad del pueblo y el poder, quienes son los que revisan qué tan benéfico sería tener un paquete de gasto y de ingresos para el próximo año. En este tenor, el pasado 8 de septiembre vimos que el secretario de Hacienda de la Federación presentó lo que llamamos iniciativas de ley de ingresos y del presupuesto de egresos ante la Cámara de Diputados, porque hay que hacer énfasis que la Constitución señala que tratándose de leyes fiscales y tratándose de normas que hablen de empréstitos, los primeros que revisarán estos proyectos de ley tienen que ser los diputados. Hay nada de que puede ser indistintamente la Cámara de Senadores. Aquí primero con los diputados. ¿Y la ley establece que tienen que ser los primeros días de septiembre? Es correcto. El día 8 particularmente es el que señala, y con la excepción de cuando hay el cambio de administración de cada 6 años. Pero el día 8 de cada año hay que llevar el presupuesto, hay que llevar la ley de ingresos para que ésta la recepcione el Congreso a través de la Cámara de Diputados. Híjole, para construir un paquete económico se lleva el 8 de septiembre, pero ¿cuánto tiempo ya el gobierno vigente está trabajando para construirla, no? Sí, en esencia, de manera interna, por ejemplo, cada dependencia hace su propio presupuesto, por eso la doctrina habla de mini presupuestos, conjuntos de presupuestos individuales que hay que entender, eso se pueden revisar por parte de los diputados, pero al final de cuentas son mini presupuestos. Una vez que integramos lo particular de cada dependencia, los conjuntamos y los presentamos en un solo documento. Un solo documento. Los legisladores llegan, reciben el paquete. Sí. ¿Qué sigue? Ellos analizan, discrepan, disminuyen, aumentan. Dice el proceso legislativo que una vez que hay una iniciativa de ley en este sentido, pasa a la discusión de la Cámara. Indistintamente es la regla general, en el caso fiscal no, en el caso fiscal siempre, reitero, será la Cámara de Diputados y generamos la discusión. ¿Cómo se genera la discusión? Bueno, pues los congresos tienen comisiones especializadas en cada materia, en cada área del derecho, que tendrían que generar el análisis y terminar con un dictamen del cual hayan generado el consenso político, el consenso de lo que favorece o no como sentido de ley y subirlo al Pleno para la siguiente etapa, que es la aprobación. En este intervalo, reitero,
lo recibió la Cámara de Diputados, Cámara de Origen, posteriormente lo mandará a la Cámara de Senadores. En este intervalo del 8 de septiembre que se recepciona el documento, al 20 de octubre tiene que trabajar la Cámara de Diputados y al 6 de noviembre en la Cámara de Senadores, para que el día 20 de noviembre tengamos ahora sí la aprobación. A ver, la fecha de presentación, el 8 de septiembre. Es correcto. La fecha última ya de aprobación, con todo lo que implica los ajustes, todo, el 20 de noviembre. Sí. ¿Hay forma de que puedan superar este plazo por negociaciones? No. Incluso anteriormente recordaremos en los aspectos políticos del PRI, del PAN, teníamos como fecha última el 31 de diciembre. Exacto. Y era algo novedoso que mientras todos estábamos en la cena, ¿verdad? Sí. de fin de año, nuestros legisladores estaban trabajando en aprobar este documento. Se estudió, se hizo un análisis, dijeron que no era factible que un día tan singular estuvieran trabajando a horas de la madrugada, entonces se recorrió. Y ahora tenemos como fecha mediados de noviembre. ¿Para qué? Para que de ahí generemos todo diciembre y entre el día 1 de enero del año siguiente como una ley en vigor. Ese lapso que tenemos de noviembre a enero le llamamos vacación de la ley, vacatio legis. La vacatio legis. Es correcto. Sí, maestro, a ver, entonces se hace la presentación del proyecto, se hacen los ajustes correspondientes que son naturales y para el 20 de noviembre más tardar ya tiene que estar aprobado el paquete. ¿Qué implica? Implica la creación de 2 leyes que van a tener vigencia durante todo el año siguiente, la ley de egresos y la ley de ingresos. Es correcto. Uno de los principios fiscales que aplican son la anualidad. En ese sentido, una norma fiscal tiene una vigencia de tiempo del 1 de enero al 31 de diciembre. Okay. Entonces, funciona así. Por eso, buscando una forma de comparación, la doctrina habla de las fuentes del derecho, cómo se crea el derecho. En el caso que estamos platicando, se va a crear una ley que trae un antecedente histórico, las normas anteriores, 2025, 2024, 2023, y que se piensan traer en actualización al 2026. Uno de estos ejemplos es el caso del impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS, que está generando también mucha crítica. Ejemplo práctico, vamos a incrementar el costo porque se subió el impuesto a las bebidas azucarantes, a las bebidas de refrescos. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? O el legislador, el ejecutivo observan que hay un problema de salud, de obesidad, de problemas de diabetes, de problemas de corazón. Pero además es un ingreso. Por el tema de los refrescos. ¿Cómo ataca ese problema que le genera gasto? Bueno, pues hay que subir un poco el valor del impuesto para que esa ayuda de lo que se recaude se logre inyectar al tema de salud. Sí, lo que viene en la ley de ingresos es solamente aquello que la autoridad puede explotar como medio de ingreso. Sí. No puede utilizar otros derechos, contribuciones, impuestos que no vengan en esa ley. Correcto, principio de legalidad. Eso es bien importante porque de repente vemos ayuntamientos, vemos estados o inclusive la federación que te hace requerimientos de pagos o de impuestos, de derechos, lo que sea, que no están aprobados. Y eso obviamente violenta el principio de legalidad y hay forma de defenderse. Para que nuestro público sepa la importancia de poder leer las leyes de ingresos, las leyes de egresos, que tendrán vigencia solamente de un año. Es correcto. Eso es muy importante. Ahora, maestro, dice usted que cada año en términos generales aumenta generalmente la solicitud del paquete presupuestal. No va a ser el mismo del 24 que el 25, ni el 25 ni que el 26. Pero ¿qué tanto puede subir? Porque las reservas económicas del país tienen un límite o le dan carta abierta a quien lo solicita y la aprobación también es carta abierta sin límites. O cómo se regula para determinar, ok, sí necesitas 10,000 pesos, pero pues nomás puedes utilizar 8 porque el Estado no da para más. Bueno, esto le llamamos equilibrio presupuestal. La Constitución sí lo señala, es la lógica, si solo tienes un peso en el bolsillo, solo puedes gastar un peso. ¿Sí? No hay forma en que se
logre buscar más pago, porque entonces viene el endeudamiento. Este paquete trae estas dinámicas. Son equilibrios de presupuesto, más o menos 10 billones de pesos, ¿sí? Es la intencionalidad del Ejecutivo, pero también viene por ahí un artículo que dice, necesito también un endeudamiento para dos gastos importantes, que es Pemex y que es CFE. Van a lograr ahí obra pública, van a lograr infraestructura, van a lograr crecimiento, se le está apostando a esos dos recursos naturales, pero hay un límite. ¿Cuál es el límite? El techo presupuestal. No podemos gastar más de lo que tenemos, no se puede, pero sí se puede proyectar. Un endeudamiento puede generar, sí, un pasivo a corto o mediano plazo que se puede lograr resolver si lo planeamos. Si lo derrochamos, obviamente va a generar una pérdida. En el tema fiscal le llamamos déficit, ¿sí? Un déficit, ¿sí? Algo que se pagó de más, pero no se pudo cubrir, ¿sí? Gastaste más de los ingresos. Y la deuda, en términos generales, de la que estamos hablando ahorita, ¿qué implica? ¿A quién se le pide prestado? ¿Bajo qué circunstancias? ¿El país queda en garantía? ¿Las reservas? ¿Cómo es un trámite de endeudamiento externo? Es correcto. Por eso, en este paquete que habla de un endeudamiento, le llamamos empréstitos, es importante que los legisladores realmente hagan su función de impacto, costo-beneficio, si lo quisiéramos traducir, costo-beneficio, para saber qué voy a obtener de ingresos y en qué lo voy a gastar. Hoy lo que llama la atención, a partir del régimen del expresidente anterior, es que los programas sociales están blindados en la Constitución. Entonces no se pueden, entre comillas, generar limitaciones, no se pueden. Al contrario, hay que mejorarlos. Eso es correcto, eso está bien porque hay un sentido de bienestar común. Sin embargo, hay un sentido de mucho gasto. Si analizamos el impacto económico, es donde más le va a apostar el Estado, a los programas sociales. ¿Qué porcentaje más o menos es de lo que son los programas sociales en relación a todas las necesidades del país que se hacen en un paquete? Bueno, ahí considero que el factor fuerte es que cada vez crece más el número de beneficiados y cada vez crece más entonces el gasto a hacer. Estábamos observando que ya la tasa ha subido. De 10 personas, por lo menos 7 reciben una beca en sus distintas modalidades. Entonces quiere decir que es un alto número de la población, 80% estamos hablando, que tienen este beneficio. Entonces el costo para generar ese beneficio, primero lo debemos de resumir en ingresos. Y es ahí donde la autoridad va a echar a andar su política financiera, su política fiscal, que es donde consideramos también hay que analizar. ¿Qué vamos a analizar? Las dinámicas que el Estado va a implementar de cómo mejorar su recaudación. Dos vértices: la recaudación normal de los contribuyentes que cumplimos en tiempo y forma con pagar nuestros impuestos, y la obligación realmente forzosa, decimos, coactiva. Es decir, aquellos mecanismos de ley que traen como objetivo que se evada menos el impuesto y que se persiga a los evasores, ¿sí? Políticas donde ya no te van a permitir tan sencillamente engañar al fisco, pero además si lo engañas, que el fisco sea muy duro con ello. Ahí hay que observar el parámetro, ¿verdad? Todo el mundo tenemos el derecho a defendernos, todo el mundo somos inocentes hasta que se acredite lo contrario, pero al final es una política de recaudación. Entonces, uno de los ejemplos que va a haber en el Código Fiscal es la famosa visita domiciliaria, que es la manera de comprobar que hayas cumplido tus obligaciones fiscales. Hoy el Estado propone una figura nueva de la visita domiciliaria, que es una visita domiciliaria express, una visita rápida, con detalles de fiscalización y solución pronta. ¿Para qué? Para cerciorarse si sí o no se cumplió la obligación fiscal. Eso es novedoso, eso es bueno. Sí, novedoso. Ya no las visitas domiciliarias largas, son prolongadas. Es correcto. ¿Qué sería una express de una ¿Estás semana? bien? Palomita. ¿No estás bien? Pues sobre de ti. ¿No? Es correcto. Sí, ayuda mucho la tecnología, ¿no? El Internet vino a ayudar muchísimo. Revolucionar. Porque ya muchas cosas en línea incluso. Es correcto. De hecho, tenemos implementado un sistema que le llaman buzón tributario. Y la cuestión de factura electrónica, ¿sí? Vino a sustituir aquella cuestión ordinaria que era el material impreso. En ese tenor, una de las políticas de este paquete es verificar empresas fachadas, le llaman, o empresas fantasmas, documentos apócrifos. ¿En qué sentido? En que se genere una cultura de pago, una cultura de honestidad, y que se baje esa situación de engaño que defrauda al Estado y lo perjudica.
Ok, regresando al punto de los programas sociales, del paquete presupuestal que generalmente se tiene considerado, que hablando vagamente fuera $1,000,000. De ese $1,000,000, ¿qué porcentaje se va a programas sociales? Bueno, yo observo que casi el 30-35%. 30, más o menos como 30%. Sí, un tercio del proyecto va para Ok. programas. Lo que implica que el Estado tiene que ver las dinámicas, como las que estamos hablando, para que se logre la recaudación y se puedan cumplir con ese y todos los demás compromisos. Así es. Y ahí es donde estratégicamente surge el buzón tributario, surge probablemente las visitas domiciliares express para tener que cumplir. Y como consumidor, como contribuyente, yo antes recuerdo bien que iba a hacer algún consumo y pedía mi factura física. Hoy no es necesario que me la den, ni siquiera que me la manden a mi WhatsApp o a mi correo, porque en automático se genera con mi RFC y se va al buzón tributario. Es correcto. A la plataforma del SAT, ahí se recopila de lo que le conocemos, entre comillas, como una nube, ¿sí? Okay. Ahí es donde se genera la información y ese es el primer vínculo, ¿sí? El que expide la factura, la envía a este portal y así queremos nosotros descargarla o que nos la reenviar, porque ya la enviaron, ya es el trámite formal de nosotros, como para nuestro archivo contable, nuestro control. Pero realmente el vínculo es quién la expidió con la autoridad fiscal, quién la expidió, ¿sí? A esos los van a revisar, a esos. Y a nosotros, cuando hagamos nuestras deducciones, la factura es nuestro comprobante de deducción, pues también nos pueden revisar que hayamos hecho bien nuestras operaciones aritméticas. Entonces, lo correcto, ahora sobre todo los contadores que hacen las declaraciones fiscales de sus clientes, es que al cierre del mes verifiquen la información que está en el buzón tributario. Es correcto. Y en base a lo que cayó al buzón tributario, que puede coincidir o discrepar con lo que tenemos en físico, ¿no? Es correcto. Lo que pasa es que ahí el contador me dará la razón en sentido de que tenemos dos tipos de control. El control contable financiero, que son los gastos ordinarios, que son los gastos que llevo a cabo para generar mi economía, y los gastos fiscales, las deducciones fiscales, los comprobantes fiscales. A veces empatan, a veces uno y otro generan la misma dinámica, pero para fines fiscales la norma es la que te dice estos gastos sí te los acepto, con tu comprobante, con estos requisitos, con estas formalidades. Si no los tienes, aunque los hayas erogado, pásalos a tu contabilidad nada más. ¿Sí? Okay. Dedúcelos ahí en tu contabilidad, pero para fines fiscales no nos sirven. El Estado, cuando solicita la aprobación de su paquete presupuestal, está pensando en eso. Sí. Están pensando, a ver, sí me va a caer tanto y es un cálculo, porque a final de cuentas va a variar ya en campo. Sí. ¿Qué pasa si me aprobó mi paquete presupuestal el legislativo y a la mitad del camino ya no me alcanzó? Me quedé con muchos compromisos, no fue la recaudación como consideré, gastos de impuestos, el barril se desplomó de Pemex, ya no tengo ingresos, ya no hay tantas divisas, entonces ya me descontrolé. Ante eso, ¿qué hago? Bueno, la naturalidad de la política son los endeudamientos, ¿verdad? Para ajustes, ¿no? Ajustes de la mala planeación. Que también hemos de decir, el impacto no depende solo de nosotros, sino factores externos, por ejemplo, que está de moda, ¿no? Ahorita nuestra vinculación con los países del norte, Canadá, Estados Unidos, para ser nuevamente socios o reanudar nuestra sociedad, eso impacta económicamente. Entonces, pensando de manera fea, si no se vinculan, pues obviamente México tendría un problema en ese aspecto. ¿De dónde saco ingresos si ya no tengo a mis mayores socios? ¿No? Entonces, sí puede haber factores, pero finalmente la estrategia natural es un buen proyecto, número uno, una buena justificación de ese proyecto, o sea, ingreso, gasto, y número tres, que el bienestar realmente se vea en beneficio de todos, ¿no? Hay la gente a veces, como cultura, pregunta, ¿por qué debo pagar impuestos si no veo un bienestar? No, veámoslo en general, ¿sí? Quizás no solo es una región, no solo es una ciudad, en general el impacto es correcto de que el Estado nos dé o procure darnos el bienestar común. Okay. Si no alcanza, se hacen ampliaciones presupuestales. Ampliaciones o reasignaciones. ¿No? Y se verifica si hay todavía en la reserva o se tienen que deudar externamente. Un bonito ejemplo fue el sexenio anterior, el gobierno anterior dijo, hay dinero ahí guardado, los fideicomisos, tienen mucho dinero guardado, ¿por qué no lo gastamos? Y comenzó a generar una estrategia de recuperar
dinero para inyectarlo en otros rubros. Eso puede ser la reasignación presupuestaria. Yo fijé un presupuesto, quizá me sobra, quizá no lo gasto, quizá esté guardado, pues lo puedo ajustar a donde sí necesito llevarlo antes de los endeudamientos. Por eso decíamos que es importante una buena planeación. Una buena planeación. Una buena planeación. Y cuando es demasiado buena la planeación y nos sobra dinero. Bueno, eso le llamamos superávit, que ojalá siempre fuera así, aunque también es tachicito, ¿verdad? Pero más vale que sobre y no que falte. Aplicamos ahí el dicho coloquial. Bueno, cuando hay un superávit, tenemos una responsabilidad legal de devolverlo al arca del Estado, de que el Estado recupere ese dinero que de suyo es, pero que sea el vínculo formal, ¿sabes qué? No me lo gasté, te lo hago entrega para que lo reasigne, ¿sí? Difícilmente pasa. Difícilmente. ¿Por qué pasa? Número 1, porque me van a regañar que hice un mal presupuesto. Número 2, porque el siguiente presupuesto del año que venga me van a disminuir lo que a mí me corresponda. ¿Por qué te van a disminuir? Por la lógica de que no te lo gastaste. Así es. Entonces, generalmente sobra la idea de una planeación, pero falta el desarrollo de esa planeación. Ok. Hemos estado hablando con el maestro Omar Clemente Juárez de cómo se construye un presupuesto a nivel nacional. ¿Cómo vemos una similitud, una discrepancia con los paquetes presupuestales estatales? ¿Los estados también tienen un tope? ¿O tienen la posibilidad de pedir autorización a la federación? ¿O cómo se construyen los límites de aprobación de un paquete presupuestal estatal? Bien, el mes próximo, en octubre, viene la misma dinámica que acabamos de comentar en el ámbito federal. Ahora la vamos a estudiar en el ámbito estatal. Ese ya se va a octubre. Es correcto. Okay. En octubre inicia nuevamente la entrega del paquete local. 8 de octubre. 8 de octubre, sí, igual, un mes después. Sí, un mes después, y se lo pasamos al legislador local. Ahora, ¿qué pasa con las asignaciones federales? Hemos de platicar un tema muy bonito. De esto que se observa en la Federación de Recaudación Integral, una parte se la van a dar a los estados para que a su vez llegue a los municipios, las famosas aportaciones, ¿sí?, del presupuesto federal. Que dicho sea de paso, pues muchas de ellas son de gran importancia porque los municipios, sus fuentes de ingresos son muy limitadas, muy cortas, incluso apenas están entendiendo cómo van a lograr más ingresos, apenas van a cumplir un año de gestión, entonces todavía no encuentran las formas de recuperar mayor ingreso y observan que entonces el beneficio natural es las partidas presupuestales, las aportaciones presupuestales, ¿sí? Entonces, ¿cómo se genera? Volvemos a hacer la misma dinámica, un programa operativo anual de cada dependencia, cada secretaría propone al Ejecutivo cuánto proyecta gastar, cuánto necesitaría para lograr ese gasto, el Ejecutivo lo recopila en un documento macro y se lo entrega al legislador. El legislador lo analiza, lo manda igual a sus comisiones internas de Hacienda y dictaminan. El dictamen lo suben al Pleno y tenemos un paquete ya un poco más analizado, más integrado. ¿Qué se logra ahí? Entender que a veces un gasto que posiblemente está proyectado para una necesidad no es tan urgente y lo podemos compartir con otro que para el legislador le haga una propuesta al Ejecutivo, lo puedan llevar a cabo. ¿Sí? Entonces sí se puede modificar el presupuesto. Ok, sí, pero con un tope siempre también, claro. Siempre tiene que haber un tope. O sea, no que, oye, pues ahora quiero el triple. No, espérame. El sentido común es que siempre vamos a necesitar más de lo que tenemos. Esa es como la naturalidad. Pero el punto favorable es que el legislador conoce el sentir popular, el sentir del pueblo, sabe de las necesidades, sabe de las soluciones posibles y que sí, muchas de ellas se traducen en dineros. Muchas de ellas. Otras no, dice el principio de eficiencia, haz más con lo menos. Entonces hay otras que se pueden lograr de forma social, ¿sí? Participaciones sociales, que la sociedad se involucre, que la sociedad dé soluciones y que a veces eso ayuda a que el Estado no gaste tanto, pero sí se logre el beneficio común. El Congreso local, cuando va a aprobar un presupuesto, va a atender a las peticiones que se le hacen y va también a hacer los ajustes correspondientes. Y va a determinar si es correcto, si es incorrecto, si hay posibilidad de reasignar, pero ahí el Estado tiene pocas oportunidades de recabar ingresos, porque el Estado no tiene la facultad que sí tiene la Federación en materia presupuestaria, por ejemplo, en pago de impuestos.
Correcto. El costo del crudo que se exporta, las divisas, por ejemplo, que vienen, que hacen fuerte la economía mexicana, los estados dependen de la federación. Siempre están pensando, oye, dame federación. Porque eso hablaría de una buena relación con la federación. Porque también el ser humano, por lógica, pues con quien no te llevas bien o con quien discrepas, como que te hago el feo, ¿no? Sí, claro, te limito. Exactamente, Sí. te limito. Afortunadamente, lo dijimos en un momento, todo se da en tenor de la legalidad. ¿Sí? La ley es la que nos da el parámetro de cómo vamos a señalar este tipo de problemáticas. Número 1, decimos, entonces hay una vinculación, la federación tiene mayor recaudación que los estados, tiene mayor recaudación incluso que los municipios, es correcto, pero eso le llamamos pacto federativo. Finalmente hay áreas o materias que fueron pactadas exclusivas para la federación, ¿sí? Para la contribución que únicamente la federación pueda recaudar, y el compromiso vía coordinación fiscal, hay una ley de coordinación fiscal en la que los estados se adhieren al sistema fiscal nacional y de ello depende las famosas aportaciones o los dineros que entrega la federación. Entonces se traduce en la federación recopila, recauda únicamente, de forma exclusiva. Pero a cambio, ¿sí? Ya que no permitió que los estados, mucho menos los municipios, recauden, ¿sí? Por el pacto, a cambio de esa recaudación les entrega un porcentaje, un fondo. Se genera un fondo y sobre ello trabajamos para distribuir ese dinero. Entonces, gana la federación, ayuda a los estados o se autoayudan, porque no me metí en tu materia, y el compromiso final es darle a los municipios. Aunque dicen que hay estados que mantienen a otros, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay estados como Veracruz que recauda mucho y en contraposición Morelos que no recauda nada. Bueno, ahí, por ejemplo, de esta política que estamos platicando, novedosa de la administración federal actual, un tenor que están rescatando es el tema aduanero, el tema del comercio exterior. En ese sentido, han buscado, por ejemplo, aranceles que se van a incrementar con el ánimo, reitero, de recaudar más y atacar los problemas que existen en los regímenes aduaneros. En este punto, Veracruz, por su naturalidad geográfica cercana al mar, tiene este tema de ingreso favorable, lo que Morelos no lo tiene, entre comillas, porque estamos en el centro del país. Por eso la recaudación tiene ese propósito. Vamos a recaudar y de lo que tengamos como fondos repartimos en proporción. En proporción, ¿sí? El que tenga dinero no le damos tanto porque tiene financiamiento propio, el que no tenga le ayudamos más. Y con el único jiribillo de que a veces los factores políticos imperan, ¿verdad? Si no somos del mismo color, me voy a tardar más en apoyarte. Sí te apoyaré, pero estarás atrás de otros. Si somos del mismo color, posiblemente seas de los nuevos. No, eso influye forzosamente. Querido maestro, qué gran cátedra nos ha dado. Nos quedó muy claro los paquetes presupuestales. Así que ahora sí, recuerde que aquí se enteró de cómo se construyen. Maestro querido. Un gusto, como siempre. Maestro Omar Clemente Juárez, gracias por enseñarnos tanto. Y a usted, gracias por recibirnos en su oficina, en su casa, donde esté, porque por usted hacemos estos programas.